estamos en el capítulo 5, terminando y llegamos al versículo 14. Ya nos faltan 6 versículos más y llegamos al versículo 20. Pero en el versículo 14 encontramos una de las tantas preguntas que el apóstol Santiago hace a los hermanos. Y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y haga oración, ¿verdad? Hagan oración, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, cada uno de los elementos en la palabra del Señor tiene una enseñanza espiritual. No es solamente el aceite en sí, porque el problema que estamos observando en todo el libro de Santiago son problemas espirituales. Y la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Entonces, cada vez que vemos un elemento, tenemos que entender la parte espiritual de la enseñanza. El aceite en sí solo no nos dice nada. Enseñamos que el aceite es un cuadro del Espíritu Santo y muchos solo llegan hasta ahí. Pero nosotros queremos profundizar más en la palabra del Señor, porque hay un principio que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1. En el versículo 20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Qué cosas? Las cosas espirituales. Se hacen claramente visibles, siendo entendidas. ¿Qué cosas? Las cosas espirituales, por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Entonces en el mundo, en la creación, podemos mirar cosas hechas que nosotros podemos entender, cosas tangibles, cosas que podemos tocar, cosas que podemos ver. De ahí viene la palabra tangible, para entender cosas intangibles. Es decir, que de las cosas materiales, físicas que podemos tocar, podemos entender las cosas espirituales. De lo tangible, de lo material, de lo físico, podemos entender verdades espirituales. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 1, versículo 1, hablando del varón de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el salmista, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, un varón correcto. Dice: este varón será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice que el hombre juicioso, por así decirlo, el hombre que sigue los principios de Dios, es como un árbol. Y la Biblia compara al hombre con un árbol. No está diciendo que el hombre es un árbol, está diciendo cómo. Esa palabrita es importante. ¿Qué está diciendo? Está usando una cosa tangible, física, como es el árbol, para enseñarnos una verdad espiritual, ¿verdad? Hay árboles que dan mucho fruto, hay árboles que no dan fruto. Así habemos cristianos, espiritualmente hablando, que damos mucho fruto a la obra del Señor, y hay otros que sencillamente no dan ningún fruto. Hay árboles que son estériles, hay árboles que se caen con los vientos, hay árboles que se mantienen fuertes, bien enraizados, tal como el cristiano, bien formado, bien enraizado en la roca firme que es Cristo Jesús. Es decir, es como un árbol. Y ese principio nos enseña que podemos tomar cosas de la naturaleza y aprender verdades espirituales. Ahora hablamos del aceite. Cuando vamos a Éxodo capítulo 30, encontramos que este aceite no es un aceite cualquiera. No es cualquier aceite que por ahí aparece o logramos cualquiera. No, es un aceite que está compuesto de 5 elementos. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué? ¿Por qué 5? Porque en la Biblia el número 5 tiene que ver con muerte y gracia. Y Cristo murió para dispensarnos de su gracia. Y nosotros tenemos que morir para poder ser acreedores a su gracia. Hacer posible que la gracia de Dios esté en nosotros, tenemos que morir. Entonces cada uno de estos 5 elementos tiene que ver con Cristo y con lo que Él hace en la vida del creyente. Porque Cristo está en nuestro corazón, el Espíritu está en nuestro corazón. 2 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Quién no sois vuestros? Ni el cuerpo ni el espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados
por precio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Es como que nos ha ungido con aceite. En la antigüedad, para escoger a un sacerdote, para escoger a un rey, para el servicio de Dios, el profeta tenía que ungirlo con aceite, literalmente. Esos aspectos literales en el Antiguo Testamento se convierten en verdades espirituales en el Nuevo. Usted y yo, ya nadie nos va a ungir con aceite literal. Tendríamos que tener aquí unos recipientes grandes de aceite y bañarlo con aceite, porque la Biblia enseña que Aarón, que era el sumo sacerdote, era ungido completamente con aceite. Le echaban tanto aceite sobre su cuerpo que el aceite se derramaba sobre sus barbas y el aceite llegaba hasta los bordes de su vestido, para enseñarnos que era inundado completamente de aceite. Hoy día ya no ocurre eso. Ahora la verdad espiritual, que el Espíritu Santo llena nuestro corazón espiritualmente hablando. Y entonces, pero tenemos que entender que estos y cada uno de estos elementos tienen ciertas bondades, ciertas características, características que nos ayudan a entender nuestras verdades espirituales. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos ha ungido. Y por consiguiente, todas esas características que están en el Espíritu Santo y que ahora están en nuestro corazón, deben ser las características propias del cristiano. El cristiano tiene que vivir conforme a las características del Espíritu Santo. Por eso escuchamos terminología que dice la llenura del Espíritu Santo. Y le rogamos al Señor, Señor, manda más. No, ya tenemos el Espíritu en nuestro corazón. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa más que el control del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Cada vez que le pedimos al Señor, Señor, llénanos de tu Espíritu, lo que realmente le estamos diciendo, Señor, controla estas áreas, estos aspectos de mi vida, que tú las controles, que controles mi mente, que controles mis actitudes, que controles mis palabras, que controles mi corazón. Señor, controla, tu Santo Espíritu me inunda y me va controlando. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Hay 9 cualidades que tiene el Espíritu Santo. Algún día estudiaremos esas. Pero ahora vemos el Espíritu Santo a través del aceite de la unción y cada uno de estos elementos. El domingo pasado hablamos de uno de los elementos, la mirra excelente. ¿Cómo se llama? Mirra excelente. ¿Qué es lo que tenemos que brindarle a Dios? Lo que nos sobra, lo que no nos hace falta, lo que podemos vender ahí en un garage sale. No, la mirra es, ¿cómo se llama? Excelente. Lo mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, sencillamente. Él es nuestro Dios. Mire todo lo que Él nos da. Mire todo lo que Él nos ofrece. Mire de todo lo que disfrutamos. La vida tan interesante. Nuestros niños. La salud que gozamos. Todo eso viene de Dios. ¿Por qué? Él nos da lo mejor. ¿Y qué demanda de nosotros? Lo que nos sobra, lo que por ahí, bueno, esta mirra ahí se está malogrando, ¿se la voy a entregar al Señor? No. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento solicitaba un sacrificio, sea una oveja, sea una cabra, ¿sabe cuál era una de las condiciones para que tenía que tener ese sacrificio que le ibas a ofrecer al Señor? No debía tener defectos. No podía tener una enfermedad. No podía tener una patita chueca. No podía ser esta ovejita aquí toda delgadita que me ha salido raquítica. La voy a llevar al templo para ofrecérsela al Señor. No, le tenías que ofrecer al Señor lo mejor de lo mejor, lo excelente. Eso nos enseña que Dios demanda también de nosotros, ya que el libro de Romanos dice que nosotros somos el sacrificio hoy día, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, sin defecto delante de Dios. Lo mejor de nosotros tenemos que entregarle al Señor. Por eso miramos la mirra excelente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entregarle lo mejor al Señor de nuestra vida? Porque Dios nos enseñó a dar lo mejor. Él nos dio lo mejor de Él, su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Él nos dio lo mejor, lo más valioso, su Hijo. Y por eso Él tiene la autoridad para demandar lo mejor de nosotros. Y esta mirra excelente nos enseña que tenemos que darle al Señor lo mejor. Y la palabra mirra significa brotar
destilar. Y vemos en el campo el árbol de la mirra. Es un árbol que destila su resina de una manera natural, sin forzarse. Brota constantemente, gota a gota. Y aprendimos que esto tiene que ver con la perseverancia y con la actitud voluntaria. Este árbol no necesita ser golpeado, este árbol no necesita ser cortado para destilar su resina. La destila de una manera voluntaria. Cristo dio su vida en una manera voluntaria. Nosotros tenemos que servir al Señor en una manera voluntaria, en una forma perseverante. Y hablamos acerca de eso el domingo pasado. Luego miramos que es una resina amarga. Sí, amarga. Y nos recuerda el trabajo que hacemos para el Señor. Muchas veces tenemos que pagar el precio amargo, las dificultades que atravesamos, las burlas que seremos objeto. Pero también nos recuerda que así como el Señor demanda que suframos predicando el Evangelio, es porque Él también tuvo que tomar la copa amarga del sufrimiento, la copa amarga de la crucifixión. También miramos que era una mirra transparente. Usted y yo tenemos que tener una vida transparente como la vida de Cristo, cristalina. Una vida frágil, ¿por qué? Porque somos frágiles. Todo el trabajo que nosotros hacemos no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no podemos decir, es que yo estoy llevando adelante esto, es que yo, y soy el gran pastor. No, yo no soy el gran pastor, yo sirvo a un gran Dios, porque Él es el único grande. Amén. Y entonces esta resina, esta mirra, nos habla de todo, es de color rojo porque nos recuerda el sacrificio de Cristo. Y también es perfumada. Qué interesante, porque la Biblia dice que debemos tener olor a Cristo. Olemos a Cristo. El sacrificio oloroso. Por eso el sacrificio se levantaba así en humo, en forma agradable delante de la presencia de Dios. Dios no permite ni acepta un sacrificio maloliente. Y la Biblia nos dice que hay sacrificio con mal olor y con rico olor. Hoy día seguimos en Éxodo capítulo 30, el versículo 23, recordando el segundo elemento de este aceite, porque son 5. El segundo elemento tiene que ver con la canela aromática. ¿Cómo se llama? Canela aromática. Qué interesante. A veces compramos en nuestros autos, a veces huele feo, ¿verdad? Porque a veces sube el perrito, porque a veces llevamos cosas y entonces el carro comienza a agarrar un olor feo. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tienda y compramos un deodorizador, ¿verdad? Un olor para el ambiente de canela. ¿Cuánto le gusta la canela? Qué rico huele la canela, ¿verdad? A veces llego a su casa y usted ha puesto una velita con olor a canela. ¿Por qué? Porque es canela aromática. Y esto es importante, nuevamente tomando el principio que todo sacrificio a Dios tiene que ser aromático, tiene que oler agradable, ¿no? Le explico. Cuando usted hace algo a regañadientes y lo hace, sacrifica su tiempo, su esfuerzo y lo hace, pero lo hace de mala gana, lo hace porque en fin ya tengo que hacerlo. Ese es un sacrificio que huele mal delante de Dios. No es lo mismo que usted lo haga voluntariamente porque ama las cosas del Señor, porque quiere servir de todo corazón al Señor, y entonces ese es un sacrificio que sí acepta el Señor. Y entonces la canela aromática, esta canela aromática en el hebreo significa erigir. ¿Así es la palabra? Erigir. Gracias, hermano. Yo tengo aquí mi diccionario, hermano. Erigir, levantar verticalmente, con una firmeza, levantar, ¿no? La canela tiene ese significado. Si usted mira los pequeños rollos, allá donde trabaja mi hermano Ricardo, venden unos rollos así de canela, ¿verdad, hermano? ¿Usted los ha visto? Todos así, verticales. Los ponen los agrupan así. ¿Ha visto? Sí, ¿verdad? Yo estoy seguro que si ponemos un par de esos en el piso, bien nos podemos parar encima de esos. Y no se rompen. Están unidos, están juntos. ¿Sabe? Ciertas propiedades de la canela, tanto medicinales como propiedades en su propia contextura, nos enseñan verdades espirituales.
Si usted y yo, como cada rollito de canela, nos unimos, nos juntamos, ¿qué va a pasar? El diablo se puede parar encima y no nos va a destruir, créanmelo. Vamos a tener la capacidad de mantenernos firmes, juntos, uno a otro, duros. Por eso la canela tiene que ver con el aroma hacia Dios, pero también tiene que ver con la templanza. Es un cuadro de olor hacia Dios fragante. Es un cuadro de sacrificio vivo al Señor. Es como debe ser la iglesia. En la antigüedad, las mujeres enamoradas del esposo, en las costumbres de Medio Oriente, en el lecho matrimonial, ponían bajo la cama ciertos recipientes con olor a canela. Imagínate cómo no caeríamos redonditos ahí, hermano. Allá vamos disfrutando del olor a canela. Y verdad, varones, ¿no les gusta? Qué bonito, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios. Yo sé que usted atraviesa con lo mismo. Mi esposa es chaparrita y preciso llega a mi nariz. Entonces cuando yo la abrazo, me encanta porque siempre huele rico. Mire esa figura. Abrazo a mi esposa porque la amo y huele rico. Así es la iglesia del Señor. Yo creo que el Señor nos abraza porque nos ama y porque olemos rico. Miren el libro de Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Esposo, si usted quiere halagar a su esposa, use el libro de Cantares, es bien interesante. Cantares, capítulo 4, versículo 10. Miren lo que le dice Salomón, ¿verdad? Es Salomón a su esposa la Sulamita. Miren lo que le dice. Sea romántico, hermano, sea romántico. Cuán hermosos, Cantares, capítulo 4, verso 10. Ahí está José Rosales, ahí mismo abraza a su esposa, para que vea, el hermano allá a su esposa. Pero ese es un cuadro del amor de Cristo por su iglesia. Es bonito el amor de la pareja, ¿verdad, Ricardo? Es un cuadro de Cristo amando, protegiendo, cuidando a su iglesia. ¿Y cómo debe ser la iglesia? Miren, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Cuánto mejor que el vino tus amores. Mire, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Había esa costumbre. Se perfumaba la cama, se perfumaba el lecho. Por eso Pedro dice que el lecho matrimonial debe ser sin mancía. ¿Qué quiere decir? Que no debe oler feo. Tiene que oler grato. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Wow, qué romántico. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué está diciendo el Señor? Privada. Solo es para mí, para nadie más. ¿Verdad que sí? Está sellado, ese huerto es mío. Ahí el único que puede pasearse en ese huerto soy yo. Ese huerto es su esposa, que huele rico, y el único que se puede pasear en ese huerto es usted. Esta iglesia es de Cristo y huele rico, y el único que se puede pasear en este huerto es Cristo. Amén. Y esa es la figura que vemos aquí. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Nadie vive de esa fuente más que yo. ¿Por qué? Es mía. Es un cuadro de la iglesia y Cristo. Tus renuevos son paraíso de granadas. Son frutos suaves de flores de aleaña y nardos. Nardo y azufre, caña aromática y canela. Con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. ¿De qué hablan las Escrituras? Habla de estos aromas, de la canela aromática, de cómo debe ser la iglesia de Jesucristo. Una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin cosas pestilentes llamadas pecado. Es un aroma hacia Dios y para Dios. ¿Ok? Recuerden nuestros sacrificios. Nuestros sacrificios no son para recibir honra y gloria particular. Muchas veces queremos recibir honra y gloria. No.
La honra y la gloria es para el Señor. Los sacrificios agradables son para Él. Y la canela nos recuerda que esos aromas excelentes es para el Señor. Esos sacrificios que huelen a Cristo es para Dios. Es para que lo disfrute el esposo de la iglesia. Entonces, la honra y la gloria solo para el Señor. El honor solo para Él, porque Él es el único que lo merece. Por eso en el libro de Colosenses capítulo 3, mire conmigo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, ¿qué cosas? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Todo. Los hermanos de la alabanza están aquí para hacer ¿qué? Todo para el Señor. ¿Cómo para el Señor? ¿Por qué? Para decir: oh, mira Ricardo, qué buen baterista es. Mira el hermano, qué bonito canta. Y mira el hermano cómo toca el teclado. No, la honra y la gloria es para Dios. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Hoy día hay tantos puestos, tantos títulos, que los hombres quieren llevarse la gloria, la honra, inmerecidamente, porque la honra y la gloria solo es para el Señor. Mire Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Cuando el apóstol Juan está hablando del Señor Jesucristo, Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para quién es la honra y la gloria? Para Él. Para Él. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el Cordero. Él es el único que merece honra, gloria y alabanza. Ese lecho matrimonial que huele perfumadamente solo es ¿para quién? Para el esposo. Esta iglesia, todo lo que hace es para el esposo que se llama Cristo Jesús. Esta canela también nos habla de una vida recta delante de Dios. ¿Usted ha visto la canela? Recta. Note algo bien interesante. Agarre un palito de canela así, ese rollito que ven. Trate de doblarlo. ¿Se dobla? No. Si usted sigue tratando, ¿qué va a pasar? Se va a romper. ¿Se va a flexionar y después va a regresar a su propio estado? No, se rompe. Así somos nosotros los cristianos. Si somos presionados por el pecado, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a doblegar? No, nos vamos a romper. Nos vamos a quebrar. Por eso tenemos que tener cuidado de mantener la canela en su estado recto. Porque ese estado en el cual vemos a la canela nos habla de una característica de la vida de Cristo. Cristo tenía una vida recta. Una vida, dígalo iglesia. ¿Cómo era la vida de Cristo? Una vida recta. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? ¿Cómo debe ser? Algunos dicen con cierto temor. No, la vida del cristiano tiene que ser una vida recta. Una vida que honre y gloria a Dios. Estamos hablando de que nuestro sacrificio va rectamente a la presencia del Señor, como mi vida tiene que ser recta. Porque la vida de Cristo fue una vida recta. No nos llamemos cristianos si no vamos a vivir una vida recta. Porque ser cristiano no es otra cosa que le estamos permitiendo a Jesucristo vivir su vida a través de la nuestra. Cada vez que hablamos, decimos, accionamos, es Cristo a través de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice la Biblia. Y lo que ahora vivo todavía en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que Cristo vive su vida a través de nosotros. Por eso nos llamamos cristianos. Y si usted no va a vivir la vida de Cristo, entonces no diga que es cristiano y mucho menos diga que es de la iglesia Manantial. Porque la Biblia nos enseña que usted y yo permitimos a Cristo vivir su vida a través de nosotros. Y eso es lo interesante. Habla de una vida recta. Mire Josué capítulo 1.
en Josué capítulo 1, el consejo que Dios directamente le da a Josué en el versículo 7. Mírenlo. Miren qué interesante, ¿con qué palabra empieza? Solamente. Como si fuera fácil, ¿verdad? ¿Saben qué le está diciendo? Sencillamente. Porque nuestro poder viene ¿de quién? ¿De quién viene nuestro poder? De Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo creo esa verdad con todo mi corazón, bien el Señor me puede decir solamente. Y nota que esa palabra tan sencilla de solamente viene de una palabra que implica mucha fuerza. Esfuérzate. Y la palabra esfuérzate es una palabra que implica que va más allá de la fuerza. Hazlo con fuerza y más esfuérzate. Y empieza diciendo que esa acción tan dura lo podemos hacer de una manera sencilla, solamente. ¿Por qué? Porque no es en nuestro poder, Ricardo, es en el poder de Dios. Y cuando usamos el poder de Dios, Dios bien nos puede decir, solamente esfuérzate. Es difícil, es duro, vas a hacer un esfuerzo más allá de tus fuerzas, pero como lo estás haciendo en mi poder, solamente esfuérzate. Y muchas veces no entendemos las Escrituras. Y el diablo viene y nos susurra, mira todo lo que estás haciendo. Dice una vez que un hombre escuchó la voz de Dios, que le dijo, mira esa roca gigante que está ahí, quiero que la empujes. Y el hombre en su obediencia así, fuerte como su servidor, vamos a ver, y se puso allá. Al día siguiente, y entonces el diablo, que siempre se opone a la obra del Señor, siempre está ahí para oponerse, le susurra al oído a este hombre y dice, hey, necio, tonto, ¿cuánto tiempo vienes empujando esta roca? ¿La has movido? No, nada. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Y el hombre en su razonamiento humano dice, ¿verdad, no? No la has movido un milímetro, ni milésima de milímetro, y estás ahí cada día. Y entonces este hombre se va donde Dios y se queja y dice, Señor, me mandaste a empujar esta roca y no pasa nada. Y el Señor lo mira y le dice, mira tus brazos, mira tus piernas, cómo se han fortalecido. Además yo te dije empújala, no te dije muévela. Y muchas veces nosotros no entendemos el mensaje de Dios. El esfuerzo y el trabajo es en el poder de Dios. Solamente esfuérzate, haz tu parte. Lo grande lo va a hacer Dios, lo imposible lo va a hacer Él. Nuestro trabajo es solamente obedecer a Dios. Él dice, empuja la roca, yo la empujo. No me dice, muévela. Y Dios le advierte a Josué y le dice, solamente esfuérzate. Lo segundo, no le dijo, sé valiente. Así como le dijo, esfuérzate, más allá de tus fuerzas, sé muy valiente. En este mundo tan difícil, en este mundo donde todas las corrientes van contra la iglesia, mantenerse firme es cuestión de ser muy valiente. Muy valiente. Para mantenernos en un mundo de pecado sin pecar. Para mantenernos en un mundo de mentira sin mentir. Para mantenernos en un mundo que va a favor de las corrientes del mundo, ir en contra de ellas. Se necesita ser muy valiente. Yo entiendo muchas veces a los jóvenes. Estar en la universidad donde hay tanta corriente filosófica y tanto pensamiento humanista y donde hay tantos sabios y el sistema mental y el sistema académico tienen una preponderancia y un poder sobre ellos. Identificarse como cristianos es cosa seria. Yo recuerdo cuando era joven allá en la universidad, allá en el trabajo profesionalmente, tantos pensamientos, tantas líneas de pensamientos. Ir contra todo eso, contra las corrientes de este mundo, es cuestión de ser muy valiente. Y el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué?
Porque hay que ser muy valiente. Cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo. No habla de ser muy valiente para leer la Biblia. La puedes leer a escondidas en tu casa. No, habla de esforzarse y ser muy valiente para hacer lo que dice la Biblia. Para ser obediente. No es fácil la obediencia. La obediencia es algo serio. Ser obediente te puede costar la vida, créanmelo. Cuando tú estás en el ejército, por ejemplo, y Dios usa esa parte del ejército para enseñarnos que los cristianos estamos en un ejército espiritual. Obedecer una orden muchas veces le ha costado la vida a la persona obediente. Y sabes que tu vida está en peligro cuando tienes que obedecer una determinada orden en circunstancias peligrosas. Tú sabes que es peligroso. Tú sabes que puedes dar 4 pasos y no regresar. Tú sabes. Pero sabes, hay que ser valiente, hay que ser esforzado. Pero la Biblia dice, para hacer conforme ¿a qué? A toda la ley que mi siervo te enseñó. Obediencia total la que demanda el Señor. Obediencia completa. Una obediencia a medias es una desobediencia completa. A veces queremos obedecer a Dios de una manera nada más, lo que me conviene, lo que me parece. Le pongo un ejemplo bien práctico. Usted obedece porque la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero resulta que cada semana tiene su domingo de inicio. Y muchos cristianos no vienen todos los domingos. Hay servicios regulares en la iglesia y tampoco vienen. Hay eventos dentro de los ministerios, a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ser obedientes parciales. No hay una obediencia completa. Esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué está hablando? De una vida recta. ¿Cuántos de ustedes han estado en el circo? A ver, ¿cuántas veces ha ido usted al circo? Hay unos artistas que se les llama malabaristas. Usted lo ha visto, ¿verdad? Ricardo era uno de ellos ahí en el Ecuador. Claro, era más delgadito, así bien atlético, ¿no? ¿Y usted se ha dado cuenta de los alambristas? ¿Cómo caminan en el alambre? ¿Caminan con un pie aquí y el otro pie aquí? Pobrecitos. Caminan con un pie así, miren. Uno tras el otro. En forma recta. Porque si no caminan en forma recta y ponen un pie sea a la derecha o a la izquierda, por eso dice, no pongas tu pie a la derecha ni a la izquierda, recto. Es peligroso. Así es la vida del creyente. Tenemos que aprender a vivir una vida recta. Porque cuando nos atrevemos a poner un pie, sea el derecho o el izquierdo, fuera de la voluntad de Dios, dejamos de vivir una vida recta y es fatal muchas veces. Por eso tenemos que entender lo que el Señor. Mire lo que sigue diciendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque solo entonces hará prosperar tu camino. La canela en su rectitud nos enseña que debemos vivir una vida recta. Y si vivimos una vida recta, ¿qué cree que va a hacer el Señor? ¿Va a hacer maravillas? ¿Cuántos queremos ver nuestra iglesia grande? Y no solamente grande en número, sino grande espiritualmente. Que crezcamos cada día. Le voy a dar la clave. Miren lo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 3. En el capítulo 3 el Señor quería hacer grandes cosas.
con Israel. Grandes cosas. Dios se quería manifestar como se quiere manifestar entre nosotros y en nuestra vida. ¿Usted cree que Dios no quiere hacer grandes cosas aquí? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer grandes cosas aquí? No, pero no me digan amén, así, no. Dígame un fuerte amén, como convicción, como que cree y quiere que así sea. Que Dios haga cosas extraordinarias en nuestra iglesia. Yo quiero, estamos empezando el año 2019, yo quiero ver cosas grandes. Yo no sé usted, pero yo quiero ver el mover de la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos quieren ver eso? Yo quiero ver la gloria de Dios en su vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Yo quiero ver cosas portentosas. El viernes me informaron que allá en la célula nuestro hermano Brian entregó su vida a Jesús. Ese es el milagro maravilloso de la transformación a través de la salvación. Yo quiero ver cosas maravillosas. Yo no solo quiero ver un Ricardo, una hermana María, una hermana fulana aquí. No, yo quiero ver a cada uno de ustedes trabajando en la obra del Señor. Y para que Dios haga eso portentoso, solo hay algo que tenemos que hacer. Solo hay algo. Mire el libro de Josué, capítulo 3. Ya estamos ahí. En el versículo 5. Dios le pidió a Josué. Aquí estoy, hermanos. Dios le pidió, cierren la puerta por favor. Dios le pidió a Josué y Josué dijo al pueblo. 3:5, ¿qué dice? Santificaos. ¿Por qué tenemos que santificarnos, Ricardo? Caminar así solemnemente, con nuestra aureola aquí y tal vez con alitas de angelito, ya estamos en el cielo. ¿Para qué? ¿Qué significa santificarse? Significa vivir una vida recta. Significa vivir una vida en obediencia a Dios. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuándo va a hacer maravillas? Mañana. ¿Qué quiere decir? Después que esté santificado. Lo primero que tenemos que hacer para ver obrar maravillas a Dios mañana es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Santificarnos, limpiarnos, vivir una vida recta. Y así, solo así, vamos a mirar la mano poderosa de Dios haciendo maravillas entre su pueblo. Amén. Esta canela nos habla de una vida recta, de una vida que no se doblega ante el pecado, una vida que no se esclaviza del pecado. Porque el Señor en Juan capítulo 8, versículo 34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no debemos coludirnos, no debemos unirnos, no debemos doblegarnos ante el pecado. Esta vida recta que no se doblega también nos enseña acerca de la templanza. El cristiano no se debe doblar ante la adversidad. Y muchas veces nos caemos ante la adversidad. Nos doblamos, no nos mantenemos firmes y adelante. La templanza tiene que ver con la ecuanimidad. Que las dificultades pueden ser muchas, pero yo sigo recto, confiando en el Señor. Que las circunstancias pueden ser adversas, pero no manejan mi vida. Yo, con el poder de Dios, manejo las circunstancias. Y no me dejo doblegar por las circunstancias. Si aprendemos a vivir una vida recta, las circunstancias, Dios las va a controlar. Amén. Por eso el Señor dice: cualquiera que escucha estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Vienen los vientos y las mareas altas, irán con ímpetu sobre la casa, pero se mantiene firme, no se cae. ¿Por qué? Está sobre la roca firme, que es Cristo. Y eso es lo que nos enseña la canela. Firme, adelante, firmes en Cristo. Firmes en muchas cosas, firmes en nuestra palabra, por ejemplo. ¿Cuántas veces? Hermana, ¿me puede ayudar con esto? Sí, pastor, claro, ¿cómo no? Al domingo siguiente, ¿y dónde está la hermana? No vino. Hermano, es que pastor se me presenta. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? ¿Usted cree que ese problema solo lo atravesamos nosotros, los miembros de la iglesia Manantial? No, eso es muy general.
Y el Señor Jesucristo comenzó a mirar que los hermanos en su época no tenían una palabra firme, Ricardo. Que decían una cosa y hacían otra. Y entonces el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 5, hablando en el famoso Sermón del Monte, exhorta a los que estaban ahí y les dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Cuando digas sí, que sea sí, por supuesto. Cuando digas no, está bien, es no. Y luego hace una enseñanza del libro de Eclesiastés, capítulo 5, donde el Señor nos dice a través del profeta Eclesiastés que cuando le prometas algo al Señor, te apresures a cumplirlo. No prometas si no vas a cumplir. Debemos aprender a ser firmes en nuestra palabra y por ningún motivo variarla, salvo excepciones de fuerza mayor, por supuesto. También tenemos que aprender, varones, a ser firmes como varones de Dios. Porque muchas veces nosotros los varones somos firmes para otras cosas, pero para los casos del Señor no. Y la Biblia nos enseña que debemos portarnos, dice 1 Corintios 16:13, mire conmigo. Que dice 1 Corintios 16:13. Un varón que se ponga de pie y lo lea. ¿Hay algún varón? 1 Corintios 16:13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Miren estos verbos, gracias hermano Posadas. Velad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Velad. Hace algunos años compramos una casa, en esa época a las afueras de la ciudad, un sitio casi despoblado. Y de pronto las casas comenzaron a ser objeto de robos, hermano. Los delincuentes, como estábamos alejados de la ciudad, ellos comenzaron a hacer de las suyas. En esa época nosotros trabajábamos en las cárceles. Y un día, compartiendo que Dios nos cuida, un hermano delincuente de la cárcel me dijo: hermano, nosotros los ladrones tenemos una modalidad para robar. Y la modalidad se llama la modalidad del sueño. Y el momento más profundo que el ser humano cierra los ojos y cuando los abre ya es de día. Y en esas horas no sintió, pero aunque le pasara un tren por encima. 2:30 de la mañana. De tal manera que yo a las 2:30 de la mañana me levantaba. Y créanmelo, boté a varios individuos del techo de mi casa. Me levantaba y sacaba la cabeza por el balcón y ladraba para que crean que tenía perrito. ¿Qué estaba haciendo? Estaba velando la integridad de mi casa. Y el Señor dice: velad. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos a las 2:30 de la mañana a leer la Biblia, a velar por nuestra familia. Velad. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, por favor? Estad firmes en la fe. ¿Qué tenemos que ser? Firmes, perseverantes. Así, firmes, sin movernos ni a la derecha ni a la izquierda, firmes. ¿Y qué más dice? Portaos varonilmente. Oiga, esto va con los varones, ¿verdad? Portaos varonilmente. No, ¿saben qué? A veces nosotros creemos que ser hombre es tomarse todo el tequila de la cantina. Es ser hombre tener 2, 3, 4 mujeres. Ser hombre agarrarse con 4 o 5 tipos a los puños. Ese es ser hombre. No, ese no es el hombre bíblico. El verdadero hombre de Dios es aquel que es capaz de cumplir la voluntad de Dios. Por eso cuando Pablo dice portaos varonilmente, está hablando de ese varón de Dios. De ese varón de Dios que obedece la palabra del Señor. Ese es el varón. Portaos varonilmente. ¿Y qué más dice? Y esforzaos. Otra vez la palabra esforzaos. No solamente te des
fuerza, sino más allá de tus fuerzas. Esforzados. Y que tenemos que ser firmes como varones. Que tu sí sea sí. Hemos estado estudiando el libro de Santiago. En el capítulo 1, versículo 6, Santiago nos habla acerca del hombre que es semejante a las ondas del mar, que se deja arrastrar por los vientos, que es echada de un lado a otro, es decir, que es inconstante, no se forma firme. Santiago nos habla acerca del hombre de doble ánimo. ¿Has visto esos hombres que hoy día aparecen aquí, como el apóstol Pablo, queriendo ganar el mundo para Cristo? Al día siguiente aparecen en el suelo como Judas arrastrándose. ¿Por qué? Porque son inconstantes. Eso no es ser varonil. Ser varonil es mantenerse firme, velando, trabajando, esforzándose. Esta canela nos enseña que nosotros como creyentes tenemos que ser firmes en nuestra doctrina, en nuestra fe, en nuestra convicción. Que nuestras emociones no echen por tierra nuestras convicciones. Hay una doctrina sana, una doctrina firme. Y el Señor ataca a los falsos maestros que vienen vestidos con piel de oveja, pero son lobos rapaces, trayendo doctrinas malas, equivocadas, doctrinas de hombre. Como decía en la escuela dominical, porque no entienden el contexto general de la Biblia. Atrévase por algún momento a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, a mirar el contexto total de la Biblia. Y entonces es la manera como las doctrinas equivocadas se vienen abajo. Tenemos que aprender a estar firmes en nuestra doctrina, firmes en nuestra lucha contra el diablo. ¿Cuántas veces hablamos del pecado, hablamos del vestido y siempre dejamos que el mundo comience a invadir la iglesia? Firmes en nuestra madurez, tenemos que aprender a ser maduros y firmes confiando en las promesas del Señor. Hay mucho que aprender con este elemento. ¿Cómo se llama? La canela aromática. ¿En qué estamos fallándole a Dios? Hay algunos aspectos de nuestra vida en los cuales no estamos firmes, no nos mantenemos rectos. Tenemos que hablar con Dios. ¿En qué te estoy fallando, Señor? ¿Te fallo y no te sirvo como debe ser? ¿Te fallo, Señor amado, en mi convicción en cuanto a mi doctrina, a mi fe? ¿Te fallo, Señor, en cuanto a mi propia vida, que no es una vida recta, sino es una vida que se deja llevar por las circunstancias? ¿En qué te estoy fallando, Padre? Yo quisiera que inclinemos nuestros rostros y que hagamos un análisis, que recordemos a la canela aromática. El hecho como el hecho matrimonial, que es nuestra iglesia, es de olor fragante para nuestro Señor. Estamos preparando algo hermoso con nuestra vida. Es de olor agradable. Es como un ungüento aromático, como dice Cantares. O olemos a muerte. Olemos a un lecho de muerte. Imagínese que usted llegue a su hogar y haya un perro o un animal muerto en su cama. ¿Se acostaría? No, ¿verdad? Pero cuando llega a su hogar y encuentra una cama olorosa, perfumada, da ganas de acostarse en ella. Así es la iglesia de Cristo. Así es Cristo como el esposo. Él quiere llegar a su hogar, que se llama la iglesia, porque es de Él. Él es el esposo. Y sentirse agradable, oloroso. ¿Qué hay en tu vida que quieras arreglarla con el Señor? Aquí está el altar. Tú puedes venir siendo honesto delante de Dios, reconociendo que hay cosas que tú quieres arreglar delante de Dios. Yo te invito a venir al altar del Señor, a doblar tus rodillas. Habla con Él, no conmigo. Yo soy un hombre pecador como cualquiera de ustedes, pero es el Señor quien nos invita. Aquí está el altar del Señor. Este año hagamos propuestas al Señor. Padre, yo entiendo tu palabra. Yo quiero ser como la canela aromática, recta, vivir una vida limpia, una vida que huela a ti, Señor, una vida olorosa. Son figuras, son cuadros nada más, que nos enseña acerca de una vida agradable, recta delante de Dios.
más quiere venir? ¿Quién más? Tal vez su vida está recta completamente, no necesita estar aquí, tal vez. Pero yo no creo. Todos necesitamos en algún momento reconocer que hay alguna falla en nuestra vida, que en algo le estamos fallando al Señor. Y usted quiere venir hoy día. Ah, pero yo soy maestro de escuela dominical. ¿Qué irá a decir la gente? No importa. Ah, que yo soy uno de los líderes, yo soy un diácono de la iglesia. ¿Qué importa? Ah, es que yo soy miembro del ministerio de alabanza. ¿Qué irá a decir? No importa. Santificaos hoy para que Dios haga maravillas mañana. ¿No quisieras hacer eso? Entonces ven y santifícate hoy día. Pídele perdón a Dios. Arregla con Él. Dile, Señor, yo quiero limpiar mi corazón. Yo quiero santificarme. Yo quiero ser como la canela aromática, recta, en una vida de rectitud olorosa delante de ti, para que tú obres maravillas en este pueblo. ¿Alguien más quiere venir antes de orar? ¿Alguien más? Padre, gracias esta mañana te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí y por los que están ahí en su lugar, Padre. Porque lo más importante es estar en tu presencia, sentado, parado, acostado, no importa. Escucha las oraciones, Padre. Limpia tu pueblo, limpia nuestra vida. Que sea de olor fragante en tu presencia. Y Padre Celestial, que seamos como el lecho sin mancera. Que seamos, Señor, como ese lecho oliendo a ungüentos aromáticos, llevando una vida recta, una vida que te glorifique. Ayúdanos, Señor, a portarnos varonilmente, a ser esforzados, a ser valientes, a ser perseverantes, a estar velando en todo tiempo, te lo rogamos. Bendice tu iglesia, te lo pedimos. En el nombre y los méritos de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Hermanos, antes de